Bien, pues en este día vamos a concluir con nuestro tema, anunciando el testimonio de Dios. Estamos contentos, muy contentos, felices de poder llegar al fin de este pequeño estudio de la palabra de Dios. Estamos agradecidos con el Creador de los cielos y de la tierra, por habernos permitido llevar el mensaje de su palabra a través de este medio. Y el tema que hemos dado, utilizando la palabra ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, todo el capítulo 2, que consistió en 16 versículos, le pusimos como tema, como título, anunciando el testimonio de Dios. Y lo vimos a través de 4 preguntas. La primera de ellas que vimos es, ¿qué es el testimonio de Dios? Y la propia Escritura nos ha dicho, o nos sigue diciendo, que el testimonio de Dios es de que hay vida, y vida en abundancia, y vida eterna, pero que está en creer en nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el primer punto, la primera pregunta. De hecho, fueron 4 puntos a través de 4 preguntas. La primera fue, ¿qué es el testimonio de Dios? Y el testimonio de Dios es de que hay vida y vida eterna en nuestro Señor Jesús. La segunda pregunta que hicimos al estudio, tomando como base siempre el texto de la primera carta a los Corintios, fue el por qué anunciamos el testimonio de Dios. Y ahí estuvimos viendo que lo anunciamos por ese amor que sentimos hacia la verdad de Dios, por ese amor que sentimos hacia las almas que puedan escuchar este mensaje de Dios para que conozcan la verdad. Aquellos amantes de la verdad, aquellos que nos gusta la palabra de Dios, pues nos sentimos contentos de que un estudio llegue a su fin y de poder dar esta conclusión y al final una invitación que hace la propia palabra. ¿Por qué lo anunciamos el testimonio? Para que conozcan la verdad solamente. La verdad de Dios que está plasmada en su palabra. No tenemos ningún tipo de interés en el sentido económico, en el sentido material. En la Iglesia de Cristo no nos mueve el interés económico, puesto que en la Iglesia de Cristo no se pide, pues, o no hay como regla el diezmo. Todavía, tal vez si la iglesia se pidiera el diezmo, pues saldríamos a buscar personas para que llevasen dinero, pero ese no es nuestro propósito. El propósito es un propósito espiritual y ahí lo estuvimos viendo, de que conozcan la verdad y que a través de esa verdad cambien su estatus espiritual eterno. Luego vimos el tercer punto, de qué manera anunciamos el testimonio de Dios, y ahí lo estuvimos viendo, de que anunciamos el testimonio de Dios a través de una oratoria sencilla, con errores humanos propios de un humano, una oratoria sencilla donde no forzamos a nadie, donde no ofendemos a nadie, donde no queremos obligar a que crean la verdad. Una oratoria donde utilizamos solamente la propia palabra de Dios, es decir, explicamos las cosas que estábamos viendo o que estuvimos viendo a través de los diferentes versículos y explicándolos con la propia palabra de Dios. Una oratoria sin meter una doctrina humana, una oratoria sin incluir pues pensamientos humanos, sino siempre la doctrina del Señor Jesús. Y el último punto que vimos fue, y la última pregunta fue, de nuestro estudio fue, ¿qué elementos constituyen el testimonio de Dios? Y vimos 3 elementos, uno de ellos la sabiduría de Dios, contraria a la sabiduría del mundo. Vimos también la palabra escrita, la revelación escrita en el santo libro de Dios. Y por último vimos la obra del Espíritu Santo, que la obra del Espíritu Santo la vimos solamente en este tema, porque la obra del Espíritu Santo es muy grande, también la palabra de Dios es muy grande, la sabiduría de Dios es muy grande, pero todos lo estuvimos viendo de acuerdo nada más a este tema que dimos. Y hoy llegamos a esa conclusión, hoy llegamos a un feliz término, donde aquellos que nos gusta la palabra de Dios nos sentimos contentos de poder estudiar la palabra. Fueron pues 4 preguntas las que vimos. ¿Qué es el testimonio de Dios? ¿Por qué lo anunciamos el testimonio de Dios? ¿De qué manera anunciamos el testimonio de Dios? ¿Y qué elementos constituyen el testimonio de Dios? Y la última pregunta que le hacemos a este estudio, o que le hace un servidor de parte de Dios, porque realmente el estudio es de Dios, utilizando solamente a este instrumento. Gracias a Dios, le damos gracias a Dios que Él nos da su palabra para poder anunciarla de una manera correcta, de una manera
veraz, de una manera que sea eficiente para la mente humana, que sea comprensible para la mente humana. Dios es quien hace este estudio, nos lo transmite para poderlo compartir con todos los que puedan escuchar este estudio. Y Dios es quien hace la última pregunta. Dios pregunta a todos los que escuchen su palabra, a todos los que hayan escuchado este mensaje, a todos los que hayan escuchado este anuncio. Y Dios te dice esto allá en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 10. Esta es una pregunta que hace Dios para concluir el tema. En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, en el capítulo 10, en el versículo 16, dice Dios, dice nuestro Dios, dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y Dios, a través de su palabra y a través de este humilde servidor, te dice, hace esta pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído que este anuncio es de Dios? ¿Quién ha creído que este anuncio es veraz? ¿Quién ha creído que este anuncio puede salvar tu alma? ¿Quién ha creído que este anuncio puede cambiar tu vida? ¿Quién ha creído que este anuncio te puede dar felicidad eterna? ¿Quién ha creído que este anuncio te puede dar vida eterna? ¿Quién ha creído que este anuncio te puede hacer hijo de Dios? ¿Quién ha creído que por este anuncio, por creer en este anuncio, por creer en el Señor Jesucristo, puede recibir el Espíritu Santo? Esta es palabra de Dios. También dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído este anuncio como parte de Dios para que pueda el Señor morar en ti? Para que pueda el Señor Jesucristo ir de tu mano, llevarte de tu mano hacia la presencia del Padre. ¿Quién ha creído en este anuncio para que recibas el Espíritu Santo, para que te guíe, para que transforme tu mente, para que transforme tus pensamientos, para que te haga una persona espiritual? Esa es la pregunta que hace Dios. ¿Quién ha creído en este anuncio? Dios ha anunciado que hay vida y vida eterna, y la vida está en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el anuncio, ese es el testimonio de Dios. Dice ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 31 al 35, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 31 al 35, Dios, el testimonio de Dios es de que hay vida y vida en su Hijo Jesús, vida en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ha bajado del cielo, ha descendido del cielo para traernos buenas nuevas, para traernos salvación, para traernos amor, para traernos un regalo de vida eterna. Aquí el asunto nada más es creer en Jesús, creer y seguir los pasos para llegar hacia la presencia misma de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre eterno. Si tú crees en este anuncio, busca una iglesia de Cristo donde quiera que te encuentres. Iglesias de Cristo hay por todo el mundo, por toda la faz de la tierra hay iglesias de Cristo. Ahí te van a ampliar esta información, te van a decir lo que necesitas, que es creer, que tienes que arrepentirte de todos tus pecados, que tienes que confesar el nombre de nuestro Señor. Es decir, yo he creído que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la confesión. Tienes que bautizarte para perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo y ser añadido al libro de la vida eterna. Porque Jesús es el único que trae salvación. Nada más Jesús. Por eso el testimonio de Dios, el testimonio del Creador es de que hay vida y vida eterna, pero en Jesucristo. En creer en nuestro Señor Jesucristo. Mira, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y el único que ha descendido del cielo es el Señor Jesús. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Si tú crees en este anuncio, entonces tú vas a confesar y vas a creer que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y a quien Dios ha enviado,
para traer buenas nuevas, para traer salvación, es a su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice nuestro Dios. ¿Por qué nuestro anuncio? Porque yo digo que ¿quién ha creído nuestro anuncio? Porque Dios solamente nos utiliza a todos sus siervos para anunciar su palabra, para anunciar su testimonio, para anunciarte que Dios tiene grandes cosas para ti. Y esas grandes cosas están en los cielos. Está reservada una morada eterna para darte vida eterna. Ese es el anuncio de Dios. Dios quiere que salves tu alma. Dios quiere que cambies. Dios quiere que modifiques tu estatus espiritual eterno. Por eso es que anuncia su testimonio, anuncia su verdad a través de todos sus siervos que están por toda la faz de la tierra. Por eso decimos con toda seguridad quién ha querido a nuestro anuncio, porque de alguna manera nosotros hemos cooperado de una manera muy pequeña solamente en dar este tiempo de vida que Dios nos ha dado la vida, y nosotros le estamos dando nada más este pequeño tiempo para que Dios nos utilice para llegar a todas las mentes, a todas las conciencias, a todos los que puedan escuchar este mensaje a través de este medio. Por eso dice Dios, por eso decimos nosotros, todos los cristianos, todos los de la Iglesia de Cristo, ¿quién ha creído en el anuncio de Dios? Porque al fin de cuentas es un anuncio de Dios y Dios te está anunciando que hay vida. Y si tú quieres vida eterna, busca a la Iglesia de Cristo, busca a un cristiano de la Iglesia de Cristo para que te lleve y que te vaya enseñando un poco más, porque este estudio puede ser más extenso, pero debido al tiempo y para no hacer unas cápsulas muy grandes, mucho tiempo, las hacemos cortitas para que no se te haga muy pesado el escuchar la palabra de Dios. Por eso lo hemos hecho de una forma muy resumida en ocasiones, pero la explicación es muy grande y es muy vasta, pero para eso necesitarías a alguien personalizado. Pero Dios te dice, si crees en este anuncio y si crees que hay vida, busca a Jesús y lo vas a buscar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo que está por toda la faz de la tierra. Dios te bendiga y te voy a invitar a que el próximo lunes nos sigas. Nuevamente vamos a seguir anunciando la palabra de Dios, pero ahora a través de otro tema. El próximo lunes vamos a iniciar un tema que se va a titular el Hades. El Hades, y vamos a decir qué significa el Hades, quién está en el cielo, qué es el infierno y todo lo relacionado a la vida y a la muerte. Por lo pronto, que tengas un excelente fin de semana.